realización del plan de Dios. El plan de Dios no se puede hacer sin la capacidad que Dios da y sin la responsabilidad que el hombre tiene para con Dios. ¿Sí? Obviamente a veces hay personas que dicen, bueno, Dios tiene que producir en mí ese deseo. Y esa es una característica de que estás en comunión con Dios. El que está en comunión con Dios, el que está ocupado en su salvación, el que está ocupado en crecer en su santificación, va a tener como resultado en su vida el deseo, el querer y la voluntad para hacerlo. Pero obviamente cuando nosotros dejamos de enfocarnos en las cosas de Dios y comenzamos a enfocarnos en nuestro propio corazón, en nuestro egoísmo, en nuestros conflictos, entonces en nosotros no se puede generar ese deseo, ni esa voluntad de hacerlo. Es imposible. Por eso el apóstol Pablo está exhortando aquí a los hermanos a que entiendan que Dios, a través de su Espíritu Santo y su palabra, le da la capacidad al ser humano para hacer la obra y participar en ella. Ahora, es importante porque continúa el versículo, dice que Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿cómo entonces nosotros podemos ser parte o cooperar en la voluntad de Dios? Bueno, hay dos verdades que se expresan en este versículo. Y en primer lugar, dos verdades que creo que tenemos que tener presente constantemente en nuestra vida. En primer lugar, es que somos participantes de la obra de Dios, quien lleva la iniciativa. ¿Sí? Todo creyente es participante de la obra de Dios. Pero al entender que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, entendemos que Dios es el que lleva la iniciativa. ¿Somos participantes? Sí, pero Él es el que lleva la iniciativa, porque Él produce en nosotros, obviamente, dijimos, el energón, la capacidad de Dios que viene hacia mi vida, la fuerza y la energía para hacer y para la voluntad son importantes. Sin embargo, también nosotros somos participantes y entendemos, Dios lleva la iniciativa. No es cuestión mía, es cuestión de Dios que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero en segundo lugar, vemos que la segunda verdad que podemos encontrar en este pasaje es que podemos saber que detrás de nuestro querer y hacer está Dios. Dios está ahí. Ahora, si yo no tomo en cuenta a Dios, sencillamente no voy a tener ganas ni voy a querer hacer. No voy a tener el deseo ni la voluntad de ser parte de la obra de Dios en este mundo que está perdido. ¿Te das dando cuenta cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, va encaminando nuestra vida? Es decir, ustedes demuestren que son salvos, porque si son salvos, tienen al Espíritu Santo, y si tienen al Espíritu Santo, tienen la capacidad y la fortaleza para realizar la voluntad de Dios. Ahora se mezclan, dijimos, la capacidad que Dios da con la responsabilidad del ser humano para que la obra de Dios pueda avanzar y crecer. Pero vamos al punto número 2, versículo 14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y aquí el segundo punto es resplandezcan en la oscuridad. Y esta palabra hacer es muy interesante porque es un presente, es un verbo presente, activo, pero es imperativo. Es una orden que está dando aquí el apóstol Pablo. Todo lo que hagan, lo tienen que hacer con la ausencia de la murmuración y de la contienda. Ahora vamos a explicar estas dos palabras porque son interesantes. La palabra murmuración habla de, la idea es, son comentarios en secreto o en la ausencia de la persona de la cual se hace el comentario, esa es la idea. Pero ese comentario viene en forma de queja,
Pero hay otra característica que la palabra original nos da, y es que es una queja continua. No solamente es una queja a espaldas de la persona, sino es una queja continua. Y esto es lo que el pueblo de Israel hacía constantemente. Pero vamos a ver, en relación a esto, vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 10. Esta palabra también se repite acá y hace referencia a cómo el pueblo de Israel tuvo esa actitud. No solamente fueron idólatras, fornicarios, y el Señor los eliminó, sino dice el versículo 10, y murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es la misma idea. Dice, ahora, la idea es no solamente quejas a las espaldas de alguien de manera continua, sino son quejas contra nuestro prójimo y contra Dios, contra Dios. Ahora, la idea es que estas quejas constantemente eran motivadas por el egoísmo. Y esto nos contrasta, hermanos, con la humildad de Cristo y el ejemplo de Cristo que vemos al principio del capítulo 2. Ahora, esto se acaba de mencionar ahí en los versículos anteriores. Ahora, el vocablo, capítulo 7 y versículo 12. Evangelio según San
que son salvos, pero quiten, eliminen esa palabra sin, en el griego viene como a, o sea, una anteposición, que es una negación a algo. Entonces, quiten, nieguen esto, nieguen la murmuración, eliminen la murmuración de lo que ustedes hacen. No permitan que la queja continua contra otras personas y aún contra Dios, en este caso vimos que se quejaban de Jesús, la gente se quejaba de Pablo, la gente se quejó de Moisés. ¿Sí me explico? A veces la gente murmura de las autoridades y a veces la gente murmura de Dios mismo. Entonces, nosotros debemos de evitar la queja. Obviamente puede haber diferencias, puede haber situaciones que no me agradan, puede haber situaciones, pero ve con aquellas personas que sí te pueden ayudar a solucionar el problema. No vayas a decirle, es que necesitaba desahogarme, y a veces agarran a personas que son menos maduras en el Señor, y entonces eso afecta el corazón y contamina, ¿ok? Ahora, dice sin murmuración, pero también dice sin contiendas. Aquí esta palabra se refiere a algunas peleas o disputas inútiles con su prójimo. La palabra también se utiliza en 1 Corintios, hablando de esos litigios que se hacían ante el tribunal. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a que no se demanden entre ellos? Esa era la idea, no vayan con las autoridades del gobierno a demandarse. Eso sería una última instancia ya, pero primero vayan con las autoridades de la iglesia y solucionen sus conflictos y sus problemas. Esta es la idea de esta palabra contienda, un litigio, una pelea, un conflicto, una diferencia, o va más allá de la diferencia. Vamos a un texto que también utiliza esta palabra, vamos a Marcos capítulo 9 y verso 33. Evangelio según San Marcos, capítulo 9 y verso 33. Dice así la palabra de Dios. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Se acuerdan cuál es el contexto de este pasaje? Venían hablando ahí los discípulos, ¿quién sería el mayor? Y ahí dice, ustedes venían contendiendo, venían disputando, venían peleando. O sea, esas cosas debemos de evitarlas. Ese tipo de conflictos debemos de eliminarlos de nuestra vida. Vamos a ver que tales peleas, tales conflictos, finalmente nacen de un corazón que es vanaglorioso. Y esta actitud en el versículo 3, comparado con la humildad de Cristo, ahí en Filipenses capítulo 2 y verso 3, comparado con la humildad de Cristo, pues es algo que no debe de ser, está reprobada esa actitud delante de Dios. Entonces, no podemos estar contendiendo por cosas como esas. Filipenses 2, verso 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, como superiores a él mismo. Aquí podemos ver que entonces era evidente que los hermanos en Filipos tenían contiendas. Ya vimos Evodia y Síntique, pero ya vimos acá en el versículo 2 cómo Pablo nuevamente les vuelve a exhortar, tal vez pensando en estas dos hermanas, pero también pensando en algunas otras. Ahora, ¿diferencias, hermanos, vamos a tener? Sí. A algunos les gustará cómo me peino, a otros no. ¿Sí? Y podemos tener diferencias entre nosotros, pero se pueden resolver. No tienen que ser una constante en nuestra vida. ¿Sí me explico? A algunos les gustará el perfume que uno usa y a otros no. ¿Sí? Pero son cosas por las cuales no podemos contender. ¿Sí? Algunas actitudes o acciones, esas cosas tenemos que eliminarlas o buscar eliminarlas de nuestra vida. ¿Ok? Ahora, la idea entonces que está
podríamos traducir o parafrasear este versículo o estas frases del versículo de la siguiente manera: hagan todo sin andarse quejando ni poniendo objeciones. ¿Sí? Hagan todo sin andarse quejando ni poniendo objeciones. Hermanos, vamos a servir al Señor. Ah, no, pero es que si lo hacemos así, no. No, es que no, hagamos lo que tenemos que hacer sin andarnos quejando ni poniendo objeciones. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es el propósito? Encontramos, recuerden, versículo 15, siempre que encontramos la palabra para, nos marca el propósito. ¿Cuál es el propósito de hacer todo sin quejarse ni poner objeciones? Que seamos irreprensibles y sencillos. ¿Qué significa irreprensible? Es alguien que no tiene de dónde ser agarrado, alguien que no tiene una fama de malhechor, alguien que es intachable en su vida. Ahora, no está diciendo que somos, porque todos tenemos nuestras situaciones, pero hacia eso tenemos que ir. Si nosotros podemos comenzar a hacer todo sin murmuración, sin andarnos quejando, sin estarnos oponiendo o de contreras con todo lo que uno dice o hace, o para la obra de Dios, entonces evitaremos ser personas que tengan de dónde ser agarrados. Ahí esa es la idea. La idea de irreprensibles y sencillos es sin la fama de malhechores, ni la inclinación a hacer algo malo, algo intachable. Y la palabra que se utiliza, sencillos, es algo sin mezcla, algo que no sea mezclado. Y la idea es que no sea mezclado con asuntos egoístas o vanagloriosos del corazón. Continúa, ¿cuál es el otro propósito? Dice que sean hijos de Dios sin mancha, intachables. Y ahí va a marcarnos ahora el propósito de lo que estamos estudiando. Dice, en medio de una generación maligna y perversa. Y aquí el apóstol Pablo está tratando de abrir los ojos de los hermanos en Filipos y mostrarles la condición del mundo en el que viven. La palabra en medio significa literalmente puesto en el centro. Y nosotros hemos sido puestos en el centro de un mundo que está en oscuridad. Hermanos, basta darle una pequeña mirada a las noticias para darnos cuenta el mundo en el que vivimos, la sociedad en la cual nos estamos involucrando, la situación que vive. O sea, a veces platicamos con los hermanos, con algunos que se vienen conmigo el jueves, o hemos platicado, en un partido de fútbol se golpean y se muere la persona. La gente manejando en estado de ebriedad, provocando accidentes. ¿Cuántas peleas hay en un montón de colonias ya? Y es alarmante. Cada vez más hay situaciones de violencia, ¿sí? Vimos en las noticias de una señora de 74 años venir y tomar venganza porque alguien ocupó su casa y matar a dos personas que ocuparon su casa, tomando justicia por su propia mano. Vemos la corrupción del gobierno en el cual vivimos. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad. La razón por la cual no está nuestro hermano hoy es por una razón de un mundo que está en la oscuridad, llena de odio. Ese es el mundo en el que vivimos, de odio, de rencor, de resentimiento, de egoísmo. Y el pecado, hemos dicho, está fundamentado en el egoísmo y en la autoexaltación del hombre, del ser humano. Entonces, en medio de ese mundo vivimos. Esto no era algo nuevo, esto es algo que ya se había repetido en diferentes ocasiones. Fíjate lo que dice Deuteronomio. Aquí Pablo hace referencia a Deuteronomio en el capítulo 32 y verso 5. Deuteronomio 32 y verso 5. Lo estudiamos hace algún tiempito atrás. Aquí en el Cántico de Moisés va a explicar cómo ellos han sido llevados a un lugar y cómo la congregación de Israel no debía de mezclarse con la gente de ese lugar.
y da la característica de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dice, y la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Generación torcida y perversa. Aquí está haciendo referencia a esto. Vivimos en una generación maligna y perversa. Y esta palabra, sí, maligna, se refiere a algo torcido, y perverso es algo distorsionado. Y ahí es donde recordamos lo que sucede a partir de Génesis capítulo 3, que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, pero el pecado vino al hombre y entonces torció el propósito del hombre y distorsionó la imagen de Dios. Entonces ya hoy en el hombre, en el ser humano, ya no podemos ver a Dios, vemos la maldad. No podemos ver la misericordia, sino vemos el abuso. Ya no vemos la gracia, sino vemos la exigencia. Y esto es lo que sucede en el mundo en el cual vivimos el día de hoy. Y entonces dice, bueno, ustedes están en medio de esa generación, bajo esa condición, pero ahí mismo dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La idea de la palabra resplandecer es mostrar algo, es que aparezcan. Ahora es interesante porque esta palabra resplandecer es un verbo, pero no es un verbo activo, ¿ok? Sino es un verbo pasivo. ¿Qué significa esto? Bueno, es un verbo presente, pasivo, indicativo. ¿Qué significa? Cuando el verbo es activo es cuando, entonces, es cuando yo genero la acción. Pero cuando el verbo es pasivo es entonces la persona recibe la acción. ¿Sí me explico? El verbo, cuando es activo, es cuando de mí sale la acción. Cuando es pasivo es cuando yo recibo la acción. Entonces es interesante porque dice resplandecéis. Y entonces aquí es un verbo, es una acción, pero que no sale de mí, sino yo la recibo, pero después yo, dice que es presente, o sea, está continuo, pero dice indicativo, o sea, está indicando que yo recibí esa acción, por lo cual yo reflejo esa acción. Ahora, el resplandecer no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con Cristo en mí, ¿ok? Cuando yo elimino de mi vida la queja, la murmuración, el conflicto, Cristo va a seguir obrando en mí. Cuando yo entiendo que vivo en medio de una generación torcida, distorsionada, porque han distorsionado la imagen de Dios, han distorsionado las verdades de Dios, ¿no? No ahora dicen, es que Jonatán y David tenían una relación amorosa. Es que es distorsión de la verdad. Es que mientras el amor sea puro, no importa cuál sea el sexo. Eso es lo que el mundo en el que vivimos, cómo distorsiona y tuerce toda la verdad de Dios, ¿cierto? Ahora, ahí es donde tú y yo tenemos que permitir que Cristo sea mostrado. Resplandecer es mostrar, y pone el ejemplo de los luminares. Esta palabra luminar solamente aparece aquí y en Apocalipsis capítulo 21 y verso 11. Pero también hace referencia, o se usa en la traducción de la Septuaginta en Génesis, cuando en el día cuarto Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Esa es la idea, que la luna no tiene luz propia. La luna da o refleja o muestra la luz del sol, quien sí tiene luz propia. Ahora, en este caso, está diciendo acá que nosotros debemos demostrar, ¿sí? Mostrar la luz, porque somos luz. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 y versículos 14 al 16 nos dice que somos luz
y que la luz no se puede poner debajo de la cama encerrada en un cajón, sino que se tiene que poner ahí para alumbrar. Debemos de resplandecer, debemos de mostrar a Cristo en humildad, en servicio, en sencillez, en obediencia y en sacrificio. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Como el sol y la luna, ¿verdad? Ahora, vamos a leer Apocalipsis 21 y versículo 11. Y esto de iluminar y resplandecer está relacionado principalmente a la gloria de Dios. Apocalipsis 21 y versículo 11. ¿Sí? Dice, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esta palabra en el versículo 11 que se utiliza para gloria de Dios es la misma palabra que se utiliza para resplandecer, iluminar. ¿Ok? Entonces, continúa el texto 16 diciendo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y la idea es que asirse, agarrarse, aferrarse a la palabra de Dios. Es aferrado a la palabra de Dios, levantando la palabra de Dios, yo voy hacia adelante y voy mostrando esa luz, poniéndola en alto a través de la Escritura. Y entonces dice el apóstol Pablo, yo terminaré gloriándome de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, hermanos, a través de poder resplandecer como luminares en el mundo, el propósito de nuestra santificación, en primer lugar, es glorificar a Dios. Que Dios sea mostrado a este mundo que está en tinieblas. En segundo lugar, glorificar al creyente, ¿sí? Porque el creyente va a mostrar a Cristo. Pero en tercer lugar, la última parte del texto, versículo 16, dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Cuando nosotros obedecemos, quitamos esas cosas y comenzamos a resplandecer, glorificamos al siervo de Dios. Glorificamos a aquel que está sirviendo al lado de nosotros. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo ahí es, cuando yo mire hacia atrás en la carrera, pueda decir, no corrí en vano. Utiliza la analogía de la carrera, ¿no? O sea, la idea es, mi trabajo no fue en vano. Como cuando habló con los hermanos de Tesalónica, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, y da gracias a Dios por ello. Dice, es que ustedes recibieron la palabra de una manera pura, y ustedes la aceptaron, la recibieron, y es más, yo hoy ya ni siquiera tengo razones para ir, ya ni siquiera puedo ir a predicar a Calla, porque ustedes ya han ido a hacer lo que yo tenía que hacer. No corrí en vano. Mi trabajo no fue en vano, mi trabajo tuvo fruto. En tercer lugar, dice ahí, regocíjate en el sacrificio. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, aquí la idea es una ofrenda de libación, era cuando se presentaba delante de Dios vino, jugo de la uva fermentado, se presentaba el vino y entonces el vino se derramaba sobre el animal o sobre el altar que estaba ahí enfrente del templo o del tabernáculo, se derramaba ese vino y esa era una ofrenda de libación, ¿sí? La ofrenda de oblación es cuando se presentaba pan o la harina, ¿se acuerdan? Y se esparcía la harina, esa era una oblación, o se presentaban panes sobre el sacrificio. Y entonces eso se quemaba. Ahora dice que aquí la vida del apóstol Pablo, él está gozoso y contento de que su vida sea un sacrificio derramado. ¿Sí? Derramado. Sea derramado en libación sobre el sacrificio. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y sobre el servicio, dice, o sea, la idea es, dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe,
me gozo y regocijo con todos vosotros. O sea, está diciendo acá, no importa que pierda mi vida, porque yo la entrego voluntariamente, porque la idea de una ofrenda es algo voluntario. Y aunque Pablo estaba pensando en el futuro, que sería asesinado y su sangre sería derramada, así como lo fue la de Cristo. Dice, pensando en eso, en que mi vida será derramada como una libación, tanto por el servicio al Señor como por el servicio hacia ustedes, entonces vale la pena. Yo me gozo. Y aquí, hermanos, quiero decirles, a veces el precio del servicio es alto. A veces el precio del servicio es alto, pero vale la pena, porque el servicio correcto siempre trae gozo. El sacrificio provoca en nosotros gozo, ¿sí? Trae regocijo. Y termina diciendo el apóstol Pablo, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El día de ayer estábamos en la reunión con los líderes y ya casi terminando la reunión recibo un mensaje, reviso el mensaje y era de nuestro hermano, confirmando que los 4 hermanos que habían quedado bajo los escombros partieron a la presencia del Señor. Ahora, él me expresaba dolor, ¿no? Él dice, no sabe cómo está mi corazón, me duele, porque son mis hijos, fueron mis discípulos, fueron aquellas personas a las cuales yo les invertí tiempo, amor, la palabra. Y por un lado duele el corazón, ¿no? Pero por otro lado da gozo saber que Dios sigue obrando. Ahora, yo no sé cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a sacrificarnos por el Señor. A tal grado de decir, no importa que mi vida sea derramada, que mi sangre sea derramada, o que mi vida sea presentada como una ofrenda de libación por el servicio y por ustedes. Eso trae gozo. Entonces, la verdad que encontramos al final de estos versículos es que el sacrificio trae regocijo. Hermanos, a veces pensamos que no podemos o no queremos o nos cuesta tomar decisiones de servir al Señor o de comenzar a vivir de acuerdo a como Él quiere y de empezar a resplandecer, de empezar a mostrar a Cristo a través de nuestra vida. Pensamos que es difícil, que es un sacrificio, pero hemos mencionado en diferentes ocasiones que el sacrificio es un privilegio, no es dolor. Muchas personas tienen miedo de que ofrecer su servicio como un sacrificio a Dios, digamos así, es una pérdida, pero nunca será una pérdida invertir nuestra vida en las cosas de Dios. Nunca será una pérdida que nosotros lo poco que pensamos a veces que somos, lo pongamos al servicio de Dios. Nunca. Y cuando nosotros realmente nos sacrificamos para la obra de Dios, hay regocijo. Y Pablo está diciendo, hermanos, yo no quiero ser egoísta con ustedes. Yo quiero que ustedes se regocijen igualmente conmigo. Y eso también está diciéndonos ahora a nosotros acá. Si ustedes comienzan a ser resplandecientes, luminares en este mundo que está perdido en la oscuridad, compartirán el mismo gozo que yo. Dejará de ser un pesar y un dolor y comenzará a ser un sacrificio. Solamente que todo lo que hagan, háganlo sin quejarse continuamente, porque entonces están centrados en su propio egoísmo y en su propia vanagloria. Háganlo. Pero háganlo con gozo, háganlo liberándose de eso y sin contiendas o sin conflicto. En primer lugar, demuestra, para terminar, demuestra tu salvación. ¿Eres salvo? Demuéstralo. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Recuerda, no está hablando de ganarte la salvación, sino está hablando de evidenciar tu santificación, de parecerte cada día más a Cristo.
Resplandece en un mundo de oscuridad. Marca la diferencia. Sé como Jesús. Elimina esas cosas de tu vida. Y en tercer lugar, regocíjate en el sacrificio. Regocíjate en el sacrificio. Oramos. Padre, gracias por el tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Y Señor, gracias porque tú planeaste este tiempo, estando nuestro hermano con nosotros o no. Y sabemos que lo más importante es que tú estás en medio nuestro. Y que el deseo de tu corazón es que nosotros podamos resplandecer en este mundo que está en oscuridad. Señor, tú no quieres que nuestra vida esté apagada, ni debajo de la cama, ni debajo de un cajón. Tú quieres que nuestra vida, Señor, resplandezca desde lo más alto. Ayúdanos, Señor, a tomar la responsabilidad que tenemos delante de ti y a dejar que tu palabra, tu Espíritu Santo, sigan impulsando nuestra vida a hacer lo que debemos de hacer. Agradecidos estamos contigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.